Hola, buenas tardes. Vamos a arrancar la práctica 2 de análisis matemático del CBC para exactas e ingeniería. Lo que tenemos que saber acá son diferenciar los distintos conjuntos numéricos que existen. ¿Qué es un conjunto numérico? Es una agrupación de números que guarda una serie de propiedades entre sí. O sea, los números que hay en cada conjunto numérico guarda una propiedad en común. Bueno, entre los que vamos a ver en esta práctica tenemos los números naturales, que son los números, digámoslo de alguna manera, enteros, entre comillas, que son positivos sin decimales del 1 en adelante. Por ejemplo, 1, 54, 1893, todo número que sea positivo y que no tenga decimales. Los enteros que incluyen, además de los naturales, porque esto es como una bolsa, vamos metiendo dentro de una bolsa más grande la anterior que nombramos. Dentro de los números enteros tenemos, además de los naturales, el 0, que antes no estaba incluido, y los números sin decimales negativos. Dentro de los racionales están los enteros, los naturales y además números con decimales o lo que conocemos como fracción. Luego están los irracionales, que estos no tienen incluidos a los anteriores, pero son los números que, por ejemplo, un racional puede ser un irracional. ¿Por qué? Porque son números como por ejemplo pi o por ejemplo raíz de 2, que es 1,41 y un montón de números más, 1,41 no sé cuánto, y todos los años le van descubriendo un número más, al igual que el número Y los números reales son los que incluyen a todos los anteriores. O sea, tenemos números sin decimales positivos, números sin decimales negativos, el 0, números con decimales y los números irracionales, que son estos números que ya tienen un nombre específico, como por ejemplo pi, raíz de 2 o e. Bueno, en el ejercicio 3 me pide que represente en la recta determinados intervalos. En el inciso A dice todos los valores reales mayores que 1. Yo lo que hice fue escribirlo en lenguaje matemático para que se vayan acostumbrando y familiarizando con esto porque lo vamos a ver a lo largo de todas las prácticas. Entonces decimos todos los números reales mayores a 1. Como ya dijimos, los números reales como que comprenden todos. Podemos decir mayores a 1, 2, 3, 3,5, 1800 sobre 38.000. No sé, digo ejemplos como para que parezca, como para que podamos interpretarlo. Y cuando nos dice representar en la recta real es simplemente marcar a partir del 1 todos los números que serían mayores. Acá hicimos en el gráfico desde 1 hacia la derecha. El circulito no está pintado porque no está incluido dentro del intervalo, son todos los mayores, no todos los mayores iguales. Y pintamos todos los números a la derecha y listo. De esta manera queda representado en la recta. En el inciso D nos los da en lenguaje matemático y nos dice todos los números reales donde 2x menos 3 sea mayor a 5. ¿Cómo vamos a resolver esto? Vamos a despejar la x y una vez que tengamos la x vamos a tener una igualdad donde nos va a decir si es mayor o menor a un determinado número para poder marcarlo. De esta manera despejo y me queda que x es mayor a 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar desde el 4 hacia la derecha, sin incluirlo, todos los números. Lo mismo en el ejercicio H. Tengo todos los números reales
donde 1 más 2 sobre x es menor a 3. Bueno, ¿qué voy a hacer? Simple, despejo x. Bueno, de esta manera, despejando, me queda que son todos los x mayores a 1. O sea, es igual a la recta sería igual a la del inciso A. Los pinté con distintos colores como para que se note la diferencia. Bueno, hay ciertas cosas que tenemos que saber para poder avanzar en los ejercicios de la práctica. Cuando hablamos de cotas, es lo que nos limita, son las acotaciones en un conjunto. Si yo tengo un conjunto de todos los números reales donde x está entre a y b, entonces todos los números menores o iguales a a son cota inferior del conjunto. Y todos los números mayores o iguales a b son cota superiores del conjunto. Después, lo que nos pide es decir supremo e ínfimo. El supremo es la menor de las cotas superiores. En este caso, si dijimos que todos los números mayores o iguales a b son cotas superiores del conjunto, la menor cota superior es b. Y el ínfimo es lo contrario, es la mayor de las cotas inferiores. Si habíamos dicho que todos los números menores o iguales a a son cotas inferiores del conjunto, a es la cota mayor de las inferiores y es el ínfimo. Bueno, acá doy dos ejemplitos muy simples para saber cuándo existe y cuándo no existe supremo o ínfimo. Por ejemplo, nosotros tenemos todos los números reales donde x es menor a b. En este caso no hay ínfimo porque no hay cota inferior, solo hay cota superior. O sea, son todos los números menores a b. El conjunto viene desde menos infinito hacia b. Entonces no hay cota inferior, hay cota superior. Después, en el otro ejemplo decimos que son todos los números reales donde a es menor a x. En este caso no hay supremo. ¿Por qué? Porque no hay cota superior. X va desde a hasta más infinito, no está acotado superiormente. Pero sí, inferiormente, o sea, va a haber cota inferior desde los valores de más chicos a A con A inclusive. Otro concepto que hay que saber es máximo y mínimo. Bueno, el máximo es, si existe el supremo y está incluido dentro del conjunto, este, además de ser el supremo, es el máximo. Y mínimo, si existe ínfimo y está incluido dentro del conjunto, este, además de ser ínfimo, es mínimo. Lo mismo, voy a dar dos ejemplitos muy simples donde no existe máximo o mínimo. El ejemplo que doy es todos los x pertenecientes a los reales donde x es menor o igual a b. En este caso, el supremo existe y como es menor o igual, está incluido. Entonces b, además de ser supremo, es máximo. Pero no existe ínfimo porque no está acotado inferiormente, entonces tampoco hay mínimo. Después, el otro ejemplito que puse es todos los x pertenecientes a los reales donde a es menor a x. En este caso existe el ínfimo, pero no está incluido en el conjunto, porque para estar incluido tendría que ser a menor o igual a x, y en este caso no está incluido, es solamente menor. Entonces no hay ínfimo, pero no hay mínimo. Y además no existe el supremo porque no está acotado superiormente. Entonces tampoco hay máximo. Bueno, en el ejercicio 5 nos dice considere los siguientes conjuntos. Yo tomé el conjunto B, donde n sobre n más 1, con n perteneciente a los naturales. Bueno, yo armé el conjunto como para
darnos cuenta entre qué números está acotado. Este es un conjunto que está acotado desde 0,5 a 1, porque por más que yo ponga un número natural muy grande, obviamente recordemos todos los números naturales son sin decimal y positivos. Por más que yo ponga un número muy grande, este conjunto tiende a 1. Y su primer número, porque n está dentro de los naturales, va a ser 0,5, porque 1 sobre 2 es 0,5, que es el primer número del conjunto. Entonces nos pide que en cada caso analicemos. Dice, determinar si 7 es cota superior. Bueno, sabemos que el conjunto varía entre 0,5 y 1. Todo número mayor a 1, con el 1 inclusive, va a ser cota superior. Entonces sí. Determine si 0 es cota inferior. Sí, porque está acotado desde 0,5 hasta todos los números menores. Entonces 0 es cota inferior. C, determine si está acotado superiormente. Como dijimos antes, está acotado superiormente. D, determine si está acotado inferiormente. Sí, está acotado inferiormente. Y en caso de ser afirmativo, encuentre el supremo y o ínfimo del conjunto. Bueno, máximo no tiene porque sí supremo, que vendría a ser 1, pero no está incluido dentro del conjunto. Entonces no hay máximo. Y tiene ínfimo, que es 0,5, que sí está dentro del conjunto. Entonces es, además de ínfimo, mínimo. Bueno, el ejercicio 8 dice: determina en cada caso que exista el supremo, el ínfimo, el máximo y el mínimo de los siguientes conjuntos. Son polinomios, en su mayoría todos los incisos. Entonces lo primero que hago son buscar las raíces con la función báscara, que si no la saben usar les dejo el link en la descripción, para buscar las raíces. Una vez que las tenemos, vamos a evaluar a los costados de las raíces y entre medio, para ver en qué conjunto numérico es positiva o negativa la función. Nosotros necesitamos que sea menor a 0, entonces negativa. Yo evalué en números que pueden ser los que ustedes quieran. Yo puse el 0 a la izquierda del 1, el 1,5 entre medio de las dos raíces y el 3 a la derecha del 2. Y me dio que es negativa la función en el intervalo de 1 a 2, o sea, entre las raíces. Como ya vemos, está acotado superiormente desde 2 hasta todos los números que sean mayores a 2 y está acotado inferiormente desde 1 hasta todos los números que sean menores a 1. Sí tiene supremo, que es 2, tiene ínfimo, que es 1, pero no tiene ni máximo ni mínimo, porque ninguna de las dos raíces está incluida dentro del conjunto. Son todos los números menores a 0, no iguales a 0. Bien, de esta manera resolvemos el ejercicio y podemos resolver todos los ejercicios de la práctica. Suscríbanse, denle like, así sigo haciendo estos videos. Comenten si tienen alguna duda.